La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio tratamos de mostrarles desde hace casi 15 años, ¿no?, cómo trabajan, cómo hacen los maquiavelitos para, bueno, para lograr ese milagro de cambiar la opinión pública. En esta hora de Maquiavelo tenemos una encuesta que revela que la gran figura ascendente es María Eugenia Vidal, que, bueno, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, acaba de cumplir un año de su triunfo, en donde le ganó a Aníbal Fernández prácticamente contra todo pronóstico, aunque en realidad era más previsible de lo que muchos imaginaron, y lo adelantamos aquí en la hora de Maquiavelo. Después les voy a decir por qué y cómo. Antes que nada quería agradecer un libro que me mandó la editorial Ateneo, una de las tantas biografías de Nicolás Maquiavelo, de Jean-Yves Bourriaud, muy interesante, como todos. Yo devoro biografías de Maquiavelo, y repasándola recordaba un episodio que vale la pena destacar del inicio de Maquiavelo como pensador. Se lo explico en un segundito. Cuando Maquiavelo era chico, era un niño directamente, durante un tiempo influía muy fuerte en Florencia una especie de talibán, un cura que se llamaba Girolamo di Savonarola, ¿no? Este Savonarola era un talibán que predicaba en contra de los ricos, y hasta el Papa en aquel entonces lo expulsó de la iglesia por su extremismo. Y lo que es interesante es que este hombre gravitó mucho y logró cambiar muchas leyes en Florencia, en la Florencia del siglo XV. Y, por ejemplo, una de sus leyes famosas en ese momento fue que cuando se condenaba a alguien, claro, en aquel entonces se condenaba a un tipo, se lo decapitaba, ¿no? O sea, no es como ahora que lo meten en cana, después se puede apelar, lo sacan en puerta giratoria. En aquella época los tipos directamente iban al cadalso. Y puso una ley por la cual se podía apelar y se podía rever el caso para que no se mate a la gente así nomás por cualquier cosa y así tipo a la rápida. Cuenta Maquiavelo un caso que lo marcó, por qué Savonarola finalmente pierde el poder y lo terminan quemando a él, y él recordaba de cómo él mismo, que puso esa ley, él mismo, cuando tuvo un caso donde tuvo que decidir en una serie, media docena de jóvenes, muy jóvenes, chicos prácticamente adolescentes que se habían alzado contra el poder en ese momento, como él mismo prohibió que se apelara una sentencia, por lo tanto estos chicos fueron a la muerte. Y lo que recordaba Maquiavelo, ya de chico era un gran analista, era cómo esa decisión, que fue muy impactante, el no usar su propia ley para apelar la sentencia contra estos chicos, le costó la credibilidad. ¿A qué va toda esta pedorata de Maquiavelo? Que me parece que esta semana que pasó fue muy útil para Cambiemos la decisión de Elisa Carrió de parar esta idea de, bueno, cambiar la ley para remover a la Procuradora General Gis Carbó, que como todos sabemos es más que una procuradora, es una militante puesta por el kirchnerismo para acusar a los no kirchneristas y proteger a la corrupción kirchnerista. Pero me pareció una excelente idea esto de parar esta propuesta de eliminar el cargo mediante una ley y buscar un juicio político que posiblemente no se pueda conseguir, porque no sé si Cambiemos va a tener la mayoría. Pero recordando este episodio de Maquiavelo y del famoso cura talibán Savonarola, qué importante es no comerse al caníbal. Si vos proponés una ley para que las cosas se hagan de manera institucional, también el correr a los militantes K de la justicia, que le han hecho mucho mal a la justicia, también se debe hacer
de manera institucional. Así que me parece muy positivo. Finalmente, un comentario. Habíamos marcado la mala comunicación que tuvo en su momento este interesantísimo proyecto de ley de empleo joven del gobierno de Cambiemos, que, bueno, entre el masismo y el sindicalismo, lo voltearon hace algunas semanas, y lo que criticábamos era que nos enteramos de que esa ley, muy interesante para sacar sobre todo a los ni de la calle, que esa ley, nos enteramos de su existencia cuando se la voltearon a Macri, y que faltó mucha comunicación para que el costo de voltearle una ley tan buena para resolver el problema del desempleo, de la delincuencia, que tuviera un costo mayor para la oposición, para el masismo, para el sindicalismo, antes de volteársela. Bueno, criticamos eso, y ¿qué pasó esta semana? Pasó exactamente lo mismo con una ley de inversiones público-privadas, muy interesante, que que apunta a traer inversiones a la Argentina en obra pública, que Argentina necesita infraestructura desesperadamente. Bueno, nuevamente, aquí el masismo, junto con el Frente para la Victoria, volvió a romper esa alianza que alguna vez tuvo en los primeros días de Macri, y le bochó una ley que hubiese sido muy buena para la Argentina, pero claro, nos enteramos nuevamente de que existía esta ley de inversiones público-privadas cuando se la bocharon. Y la pregunta que nos hacemos, entre otras que nos vamos a hacer en este programa, es ¿por qué Macri no reemplaza su alianza con, no sé, con quien sea en el momento, con Massa o con quien sea, por una alianza con la opinión pública? Para que el costo de decirle que no a leyes que son buenas no solamente para que Macri conserve el poder, sino para el país, para que el costo sea más alto. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces le digo con quiénes estamos. Roberto Vargas, usted ya lo conoce, el hombre además de periodista es consultor político, como pocos. Lo tiene nuevamente a Claudio Polosecchi, alias Polito, que tiene una encuestadora que se llama GOP y que hizo una encuesta muy interesante que ahora vamos a ver. Pero para no decir que todo está mal en la comunicación del gobierno de Mauricio Macri, quiero que veamos un ejemplo positivo de estos días.
Nos quedábamos totalmente sin nada, el agua 1 metro, 1,5 metros más o menos. Volver a empezar todo de nuevo, los chicos se enfermaban, montones de problemas. Creo que una vez que esté funcionando la sala de bomba va a ser un gran avance y los vecinos todos vamos a estar contentos. Bueno, no todo es mala comunicación, esto está muy bien, se parece mucho, por supuesto, a los spots kirchneristas, pero bueno, me parece que está bueno, ya que por lo menos la economía todavía no repunta, por lo menos ir dando expectativas y mostrando obra, ¿no? A mí me da la impresión de que el gobierno se está dando cuenta que este sistema de capilaridad, digamos, de comunicación casi puerta a puerta, que fue un poco la llave maestra del timbreo, las redes sociales y qué sé yo, para hacer política tiene limitaciones. O sea, vos para hacer política necesitas transmitir ideas, necesitas transmitir objetivos, tener cierta épica, que al gobierno no le gusta la épica, prefiere, digamos, el clima más hogareño, digamos. Pero que finalmente esas son las herramientas para conducir un país. Y junto, además de este, por ejemplo, yo vi uno muy lindo sobre el Sarmiento, muy bueno. Soterramiento del Sarmiento, que está muy bien. Una obra muchas veces vendida, ¿no? Sí. No digo por el gobierno, por muchos gobiernos. Ahí también hay como un poco de relato ahí, me parece muy bueno, que es hacer hincapié en que esa obra la inauguró entre Néstor y Cristina, quienes la inauguraron 6 veces, y nunca la empezaron. Bueno, por lo menos Macri dijo, acá mostramos cómo empezamos la obra, no cómo la inauguramos. A mí me da la impresión que están haciendo algo. En otro programa hablamos de la necesidad de hacer didáctica, de hacer docencia, que el gobierno tenía que de alguna manera explicar lo que estaba haciendo. Creo que finalmente están empezando a hacer eso. También es cierto que esto es más fácil de explicar que la quita de retenciones, ¿no? Sí. Entonces, pero yo me pregunto, nuevamente vamos a lo que le falta en materia de comunicación. Me sorprendió otra vez, igual que la ley de empleo joven, que hubiese sido buenísimo para sacar a los chicos de la calle, una ley que flexibilizaba la posibilidad de contratar a chicos en su primer empleo, esta ley de inversiones público-privadas, que el masismo se la bochó, no tuvo costo, porque seguía dijeron, pero era una ley que favorecía a Siemens, qué sé yo, qué sé cuánto, que venían los extranjeros, y nos enteramos que existía esa ley cuando la bocharon, no cuáles eran los beneficios que podía traer. Mirá, Diego, en el tema de comunicación y de lo que se está haciendo y de lo que creo que faltaría, yo creo que el gobierno está experimentando una suerte de contradicción y a veces se queda en el medio, si no termina de cruzar el Jordán, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Yo creo, por ejemplo, el gobierno se enamoró de una herramienta que está ya demostrado fácticamente que es clave, que es las redes sociales. Sí. Ahora, claro, cuando vos crees que toda la comunicación es a través de las redes, cometés un gran error. Por ejemplo, ¿qué me parece inteligente? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene una serie de cuadros probados en materia gubernamental, porque hace 8 años que están gobernando la ciudad, más este año... Están en la Nación, o en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta ya es un cuadro de PRO muy consolidado como dirigente. Tiene en materia de comunicación cosas muy innovadoras, o no sé si innovadoras, pero por lo menos interesantes. Por ejemplo, contratan ficciones para meter cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires. Porque hay una ficción muy famosa en este momento, que creo que es Educando a Nina, que tiene escenas ligadas a la seguridad ciudadana, donde te muestran a la Policía Metropolitana. Claro. Cómo tratan en un incidente, por ejemplo. Es una PNT, digamos. Sí, pero muy cuidada, muy bien hecha. Claro. Las bicicletas. Hay una escena de la ficción donde se anda en bicicleta, con las bicicletas verdes de la ciudad, con las estaciones de la bicicleta. Yo creo que al gobierno todavía le está faltando entender cuánto hay que hacer en redes y cuánto hay que hacer en medios más tradicionales. Además se ve que al gobierno le gusta mucho, y me parece muy positivo, mostrar cuando se arrancan las obras, cómo se están haciendo las obras, y eso me parece fundamental. Pero le cuesta mucho comunicar proyectos. Es decir, mire, necesitamos esta ley. ¿Por qué? Porque nos va a traer esto, va a mejorar pero eso tiene que ver esto. con el relato que vos dijiste. Yo creo que el gobierno se desentendió de la idea de tener un relato y eso es un error. Todos los gobiernos tienen que tener un relato. Y vos, no llegando al extremo del kirchnerismo. Claro, el relato tiene que ser real, tiene que tener una base base. El kirchnerismo se había enamorado de estas ideas de la CLO, ¿viste? De que vos necesitas confrontar
y siempre tener un enemigo y saber que el enemigo de antemano es débil porque le vas a ganar la guerra. Cuidado, que les dio mucho resultado al kirchnerismo eso, Claro. No tengas duda. Pero digo, el gobierno debería tener algunos enemigos fáciles de vencer en este momento de transición económica. Yo no sé si la gente no está un poco cansada de Sí, de no grietas, sé. basta de grietas. Bueno, sí, está bien, basta de grietas, pero algo tenés que comunicar con un sentido épico. Yo coincido. Pero no, yo creo que se pueden comunicar proyectos sin necesidad de pelearse con nadie. Porque si uno dice, a ver, ley de empleo joven. Pero tenés que darle un sentido épico. Saltan los sindicalistas. Van a saltar los sindicalistas, van a decir, es una flexibilización. Entonces vos tenés que explicarle, no es flexibilizar, es tratar de sacar a los chicos de la calle. Está bien, pero vos tenés que darle un sentido épico. Tenés que filmar una historia. Por ejemplo, yo qué sé, Raúl de la Villa 11114, que no tenía trabajo. Que ahora, gracias a esta ley, puede tener tal trabajo. O podría, porque acá estamos hablando de tratar de conseguir. Tenés que filmarlo y tenés que hacerlo. Yo lo que digo es hacerle más caro el rechazo de esa ley a la oposición. Sí, además, acordate que en este mismo programa, nuestro amigo Mario Riorda decía, si vos no te haces el relato, te lo hace otro. Claro. Y entonces, bueno, el relato que le hicieron a Macri es gobierna para los ricos. Gobierna para los ricos. Y es la gran mochila que tiene. Y la verdad es la arrastra hace mucho. La arrastra hace mucho. Desde que inició su carrera política. Y por más que vos lo confrontés con los hechos, con las cifras, si queda esa impronta, esa marca cultural, es difícil sacártela de encima. Y también es cierto, por otro lado, lo que vos decías respecto a las leyes, es que la opinión pública no levanta manos en el Congreso. Y cuando vos tenés que sacar de golpe 10 leyes juntas, porque estás haciendo una reestructuración de toda una forma de funcionar el Estado, es muy difícil que vos puedas hacer campaña con una ley y dejar las otras 9. O porque por ahí te sacan esa ley, pero te castigan con otra. Exactamente. Yo creo que además el gobierno, digámoslo, no es solamente que tenga un problema de comunicación, tiene un problema concreto de articulación política. Es un gobierno débil. Está en minoría. Está tanto frente al conjunto de la clase política con respecto incluso a su propia coalición. No es una coalición firme, heterogénea, disciplinada. Es una coalición plural, movediza, un poco gelatinosa. Por suerte, que tenemos, eso nos permite tener una sociedad que debate, que se anima a disentir, que discute, que va para adelante, va para atrás, a veces un poco demasiado para adelante y para atrás, pero así es la democracia. Sí. Y también es cierto que estamos en un cambio de época. O sea, yo siempre pienso lo mismo. O sea, no es que ganó el kirchnerismo, se terminó un ciclo, ganó Macri, se terminó un ciclo. El kirchnerismo, digamos, se había terminado, gane o quien gane. Si Scioli hubiera sido el presidente, tendría que hacer muchas de las cosas que está haciendo Macri, tal vez con menos autoridad política. Lo que yo me pregunto... A Scioli yo creo que le hubiera costado más de lo que le está costando a Macri. Yo me pregunto cuál era el rol de Zanini ahí, ¿no? Y mi teoría es que en algún momento se le iba a caer a Scioli el helicóptero y iba a quedar Zanini, con lo cual no se iba a... Eso ya es demasiado política. Eso es hipotético. Pero lo que te quiero decir, el modelo económico que sostuvo el kirchnerismo durante por lo menos 7, 8 años había entrado en crisis hacia 2 o 3 y ya estaba agotado. Entonces hay que construir un nuevo ciclo, hay que adaptarse a nuevas circunstancias económicas y mundiales. Ahora, un gobierno que la verdad está haciendo, agarremos el primer año de todos los gobiernos de la Argentina y son para agarrarse la cabeza, todos, salvo el de Kirchner. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo había hecho Duhalde. Claro. Ahora vamos a ver rápidamente empezamos con una encuesta que hizo GOP, me pareció muy interesante. Si tuviese que mencionar, esto es de hace 10 días, 15 días, si tuviese que mencionar una figura o personalidad pública que le inspire confianza de la política, donde sea, y fíjate qué interesante, el primero, esto se llama top of mind, lo que primero se le ocurre a la gente, lo que le viene a la mente, es un periodista, Jorge Lanata, 9,7%. Después viene, la primera política es Cristina Kirchner, con el 6,9%. Y Mauricio Macri no está, pero la que le sigue, el número 3, es María Eugenia Vidal con 4,4. Después volvemos con un periodista, Nelson Castro, 3,6. Lilita Carrió, 3,4. Sorprendente, el Papa Francisco, que yo pensé que iba a estar primero, segundo, por ahí, está, ¿qué vendría a ser? Quinto. Sí. Está muy controvertido últimamente el Papa con sus amores. Pero a mí me sorprendió
más allá de que el Papa Francisco hubiese estado hace un par de años mucho más arriba, obviamente. Y Tinelli también, por ejemplo. Tinelli también. Me sorprendió que Cristina Kirchner es la primera política que aparece. Bueno, está eso, viva. Bueno, pero eso te habla de la crisis de los partidos políticos. O sea, nosotros tenemos en este momento dos fuerzas políticas que hegemonizan la escena nacional, que son, digamos, Cambiemos y el peronismo. Ninguno de los dos tiene vida institucional. Claro. Ninguno de los dos tiene autoridades partidarias realmente en ejercicio y con liderazgo. Bueno, interno. hay que decirlo, Mauricio Macri no está en este top 10. Bueno, pero ahí está. Y Cristina Kirchner no es una líder partidaria. La líder Cristina Kirchner en esta situación es casi una líder actitudinal. O sea, vos estás en contra de todo, decís Cristina. Es como antes el tipo que cualquier problema que había, que decía, ¡viva Perón, carajo! Decía. Claro, ahora sí, Cristina. Claro. Dios mío, qué horror. El próximo, por favor, acá está. Simplemente para ver la evaluación de los problemas, fíjense la inseguridad, el repunte que tuvo en septiembre contra la inflación que bajó, previsiblemente, pero hoy la inseguridad es el número 1. Y fíjate que la corrupción baja, es el quinto problema. Y caen las preocupaciones sobre la inflación y sobre el empleo. O sea que estamos ante, a pesar de los números, que los números objetivos de la economía no levantan, en el clima social la situación económica está muchísimo más tranquila que hace un par de meses, como se ve acá en este cuadro. Sí, ¿no? Sí. En el próximo, a ver si lo vamos pasando rápidamente, aprobación del gobierno de Macri, de María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta, los tres gobiernos de Cambiemos, de PRO, en realidad, las ciudades del PRO. Aprobación positiva de Mauricio, 56%, de María Eugenia Vidal, impresionante, casi 62%, y de Horacio Rodríguez Larreta, 48%. Los tres tienen un saldo positivo, pero el de María Eugenia Vidal es impresionante, de 25% de saldo positivo. Es hoy en día la estrella de la política. Y una pieza fundamental para la próxima elección. O sea, yo creo que toda la elección de la provincia de Buenos Aires, en definitiva, va a ser un plebiscito en cuanto a apoyar o no apoyar al gobierno de María Totalmente. Eugenia. Pasamos rápidamente, antes del corte, rápidamente, a ver, ahí está. La evaluación del gobierno provincial comparada con Scioli, en septiembre es mucho mejor, se ve el azul en septiembre que es mucho mejor y baja es similar. Y finalmente, por último, había una pregunta que a mí me interesaba mucho, a ver si podemos pasar. Perdón. La principal figura del gobierno de Macri, previsiblemente, fuera de Macri, María Eugenia Vidal, todo lo demás no existe, y la raya roja, 40,5, lo demás no existe. Y ahora sí un dato simplemente curioso, la gente todavía cree que a mediano plazo van a dar resultado las inversiones. Yo lo que creo es que todas estas, digamos, consultas sobre la figura de Vidal, a quien más empiezan a preocupar es a Mauricio Macri. Bueno, puede ser que le toquen el ego de alguna forma. Me lo dijo hoy un periodista del diario Clarín. Mirá, puede ser que le toquen el ego, que de repente María Eugenia Vidal sea... porque va a venir Durán Barba el año que viene y decir, mira, Mauricio, todo fenómeno. Pero la que gana es ella. 4 años, pero anda con Vidal, claro, porque si quiere ganar... Y un datito, esta es una pregunta que a mí me resultó muy interesante. ¿Usted cree que para favorecer las inversiones extranjeras que te están tardando en venir, si debería reformarse las leyes laborales sin que el gobierno haya siquiera instalado el tema, que para mí es fundamental? Impuestos y la conflictividad laboral que tiene la Argentina son un espantapájaro de las inversiones. Fíjate que la gente en un 39% solita se da cuenta que sí, que es imprescindible. Y mira, sin que el gobierno haya hecho siquiera un trabajo de comunicación. Hacemos una pausa, pero antes tengo que dar un consejito de Cabrales. Cápsulas Expresarte Cabrales, 100% compatibles con tus ganas de un buen café expreso. Son compatibles, se pueden usar en las máquinas de Nespresso y hay 3 variedades: Di Mattina, Deciso y Passionato. Yo te recomiendo que las pruebes y ya venimos. La hora de Maquiavelo. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Provincia ART,
Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Cervecería y maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Hoy, querida mía, pidamos al banco con alegría. Tratemos de vivir sin fantasía. Pidamos por favor que estoy al día, estoy al día. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Bueno, y como siempre hacemos en la hora de Maquiavelo, 2 consultores, 2 maquiavelitos. Un consejo para que no le fracasen más a Cambiemos proyectos importantísimos para Cambiemos, para el país, para la Argentina, como ley de empleo joven, asociación público-privada para inversiones. ¿Cómo podemos hacer para que esto no pase más? Consejos. Bueno, yo creo que el gobierno debería desembarazarse de las culpas que tiene y presentarse como lo que es. Este es un gobierno de centro-derecha, con medidas de centro-derecha, pero culposo. Lleno de culpas. Lleno de culpas. Y entonces... Pero dice, vamos a hacer una ley para que vengan más inversiones. Y asumir que va a gobernar en un ratio de 25 o 30 puntos. No va a ser mucho más que eso este gobierno. Este no va a ser un gobierno de mayorías. Nunca. Ahora, para eso tiene que desembarazarse de muchas culpas. Bueno, Rajoy en España no es un gobierno de mayorías y España está andando cada vez mejor. Pero en España hay otra percepción de la vida española. Es decir, en España el mote de franquista, bueno, sí, lo llevas hasta con orgullo. Son la derecha, te dicen que son un partido de derecha. Sí, se lleva con orgullo. Y hay muchos tipos que sí, ¿eh? No tiene problema. Vos vas a comer al restaurante Lucio, ahí en la calle Cava Baja en Madrid, y Lucio saca una foto de Franco y te la muestra. Y te dice que para él el mejor líder político de España fue Franco. Bueno, quizá... ganó la guerra, Franco. Quizá me quedo como siempre con la última palabra, que en este caso no es si querida. Quizá haya que pensar que el cambio cultural que tiene que hacer Mauricio Macri en la opinión pública es que quizá la gente entienda que ser de centro derecha, por lo menos por los resultados a la vista, ¿no? Veamos Venezuela, veamos cómo se recupera España, no es tan malo. Y que entonces digan, sí, mira muchacho, una ley de empleo joven no es de derecha, es de izquierda, es buena y punto. Roberto Vargas, muchas gracias. Claudio Polosecchi, bueno, el hombre de la consultora GOP, ¿qué significa GOP? Grupo de Opinión Pública. Grupo de Opinión Pública junto con Raúl Timerman. Muy interesante la encuesta esta. Y yo le digo, como siempre, siga viendo la hora de Maquiavelo. Chao.